Bienvenidos a este Summit Regenera sobre la enfermedad del COVID-19. Deciros que estamos absolutamente encantados de la disposición y el talento que se ha reunido en este Summit y que es un verdadero placer para mí hacer esta ponencia. Soy Néstor Sánchez, soy co-director de Regenera, cofundador de Mammoth Hunters, co-director del posgrado de Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera y co-creador de Regenera Fertility. Y también ejerzo como terapeuta en Regenera Barcelona y como asesor de deportistas de élite en el marco de Regenera Élite. Y sin más, vamos a por la ponencia. Espero que la disfrutéis. Pues aquí estamos y la ponencia se titula De la biología a la psicoinmunología del virus SARS coronavirus 2. ¿Qué nombre no? Realmente sí, es un poquito ambicioso, pero es que creemos que esta situación tan excepcional que estamos viviendo es un claro ejemplo de cómo el conocimiento va a transitar del mecanismo concreto a la perspectiva global. Así que el objetivo que tengo con esta charla es dar este recorrido transversal de todo lo que sabemos sobre este nuevo virus, sus mecanismos de acción y también el impacto que está generando este cambio de contexto sobre los individuos y su respuesta inmunitaria. Quiero transitar de lo micro más pequeño a lo más macro para entender la respuesta de este virus. Y sí, deciros que tengo tantas cosas que decir que si no me callo me salen los subtítulos. Es impresionante, espectacular cómo la ciencia se está volcando con este tema. Miles de artículos publicados, muchas revistas importantes que lo están poniendo todo en abierto, muchas cosas que se están publicando pre-revisión para que la gente lo pueda ver y cada día algo nuevo. De hecho, hablábamos con Xavi que estábamos como retrasando la grabación de la ponencia porque parece como que cada hora salía una cosa nueva, un pequeño matiz a tener en cuenta, ¿no? Y ese día que esto iba tan rápido decíamos, bueno, hay que ponerse ya porque está a punto de llegar el Summit. Y bueno, pues eso, que hay muchísima información muy interesante, pero que a la vez sí que deciros que vale la pena tener algo de prudencia, que esto todavía es demasiado nuevo, que muchos de los estudios que se ven y de los que os voy a presentar, en el mejor de los casos, es en animales y muchos de los estudios son in vitro. Así que, por favor, tomarlo bajo el principio de la prudencia. Cosas básicas a tener en cuenta de este virus por si aún no queda claro, ¿no? El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es lo que se llama COVID-19. Se le llama a todos estos virus que se engloban en los coronavirus, fijaros, aquí os he puesto una imagen, por estas puntitas que dan esta forma cuando lo miramos así transversalmente como que parecen unas coronas, ¿no? No es el único coronavirus que conocemos, conocemos muchísimos más y tres ejemplos que han afectado a los humanos son el Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus, el Severe Acute Respiratory Syndrome, el SARS inicial y por supuesto el COVID-19, o sea, el que ha provocado la enfermedad de COVID-19, que es el que estamos sufriendo en estos momentos. Este virus no es el SARS-1 ni es el MERS y por supuesto, y esto es algo muy importante que destacaremos más tarde en la charla, no es el virus del resfriado. Es un virus único con unas características concretas, pero sí que podemos decir que tiene muchas similitudes con el SARS-1. Por eso se bautizó como el SARS-CoV-2, por sus similitudes con el 1. Y esto es muy interesante porque cuando conocemos poco de algo, al saber que se parece tanto a este primer virus, probablemente todo aquello, como iréis viendo, que funciona para este primer virus, pues va a funcionar para el segundo. Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque no está muy claro, parece que no es un virus estacional, que muchas veces se está oyendo todavía esto de no, ahora cuando venga el calor, pues parece que no. De hecho, el MERS, que se extiende por Arabia, se extiende a unas temperaturas extremas, ¿vale? El calor no parece que no lo va a matar, ¿vale? Entonces aquí os he enseñado, esta es una imagen del primero, el SARS-1, que afectó, empezó por aquí por Asia y rápidamente se fue hacia Canadá.
generando ahí una crisis importante sanitaria en Canadá, el MERS, que aparece en Arabia Saudí y que se ha extendido por diferentes países a partir del 2012 cuando aparece, y por supuesto el que todos ya conocen, este COVID-19 que aparece en China y que se ha ido expandiendo. Esto es una imagen un poco antigua, cada vez está contaminando a más personas en todo el mundo, y por eso se considera una pandemia mundial. Bien, este tipo de virus parece que tienen un repertorio natural que se sitúa en los murciélagos, y que para llegar a los humanos suelen dar primero un salto a un mamífero. Por ejemplo, el SARS-1 saltó a un gato salvaje, el MERS seguramente saltó a un camello, y por eso la gente que toma leche de camello, carne de camello infectada, pues se infecta con el virus. Y curiosamente, por los últimos estudios que se ven aquí, en vez de un mamífero, saltó a una serpiente, ¿no? Y lo que se está viendo es que este SARS-2 tiene una información genética, este virus, este coronavirus, tiene una información genética muy parecida al coronavirus que sufre el murciélago, pero el sesgo en el uso de codones, es decir, la expresión de proteínas, es mucho más similar al coronavirus que sufren estas serpientes de aquí. ¿Por qué el coronavirus ha generado esta pedazo de alarma que nos tiene a todos confinados en casa? Pues básicamente por sus características. Digamos que hay dos factores muy determinantes en los virus, que son su letalidad y su capacidad de transmisión. Este virus no es ni el más letal ni tampoco el más transmisible, pero se mueve en puntos altos de estos dos criterios, ¿no? Aquí tenemos a la gripe española, y el nuevo coronavirus se mueve más o menos por aquí. Cada vez lo tendremos más claro. Entonces, se transmite probablemente mucho más que incluso que la gripe española, y tiene una mortalidad, parece que similar, ¿no? Por eso, por esta combinación de letalidad y transmisibilidad, es lo que lo hace que haya generado esta crisis sanitaria en estos momentos. Por eso, cuando decimos que es como una especie de resfriado un poco más fuerte, estamos haciendo una visión demasiado simplista, ¿no? Aquí, como veis en la imagen, la tasa de infección es mayor del doble. Y eso hace que tras 5 ciclos de contaminación, pues habría aquí 45 personas infectadas por una gripe normal, mientras que solo con 5 ciclos de la enfermedad del COVID vamos a tener 368 personas infectadas. Esta rápida transmisión es lo que está generando uno de los problemas, que es este colapso sanitario. Aquí este es un paper que me encantó, publicado hace 2 días, donde vemos además que tenemos que tener en cuenta el tema de las distancias. No es por generar una alarma extrema. Es verdad que normalmente en el aire que respiramos 2 metros puede estar bien, pero un estornudo puede llegar incluso a los 7-8 metros, que es espectacular, y además genera una especie de turbulencias que llevan a las partículas del virus hacia arriba y a entrar por respiraderos y aires acondicionados y cosas de este estilo. Por lo tanto, realmente un virus con una capacidad que se transmite por el aire, y que pues las propias características del estornudo hacen que mucha gente se contagie, aunque no esté extremadamente cerca. Bien, en cuanto aquí vemos que la mortalidad, por lo que sabemos, aumenta mucho con la edad. Cosas curiosas con esto es que, por ejemplo, en China, que es de donde tenemos más datos, morían muchos más hombres que mujeres, y parece ser que uno de los factores determinantes de todo esto, que se sospecha, y veremos algún paper luego más adelante en la ponencia, es que el 70% de los hombres fuman en China y solo el 2% de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, el tabaco va a ser un factor de riesgo añadido bastante probable. Hay otros factores de riesgo que ya tenemos identificados, que cuando hablemos de los mecanismos de acción de la enfermedad entenderemos más, como pueden ser la hipertensión o la enfermedad renal, algunas patologías inmunitarias, y por supuesto no, y también la obesidad, que parece ser que cada vez se tiene más claro que es el factor de riesgo más alto para las personas jóvenes. Esto vamos a ver los datos ahora que la cosa está creciendo mucho en Estados Unidos, donde hay una tasa de obesidad
extrema, vamos a ver hasta qué punto esto es un factor de riesgo importante o no. Yo estoy un poco temeroso de ver los datos que vamos a encontrar allí. Espero que no sean lo que sospecho, pero la verdad es que va a ser bastante complicado, creo. Bueno, total, que está y bueno, y luego esta imagen típica que seguro que ya habéis visto, donde la capacidad del sistema sanitario con esta transmisión tan potente y donde un porcentaje importante incluso va a tener que ingresar en UCI, no va a poder soportarse, y esto nos ha llevado a tomar medidas drásticas, entre ellas el confinamiento, para intentar aplanar esta curva y que no haya una transmisión tan rápida y digamos que el sistema sanitario pueda asumir todos los nuevos enfermos que vayan ocurriendo, sobre todo los graves, los que tienen más riesgo, ¿no? Esto nos ha llevado a este estado de alarma que nos encontramos en este momento, ¿no? Y esta ha sido, digamos que, la medida universal que se está tomando ahora que sabemos tan poco, ¿no? Pero bueno, hay alguna cosita más a tener en cuenta, y es que no nos podemos quedar aquí, ¿no? Y de hecho la ciencia nos ha quedado aquí. Y lo que os decía, ¿no? Cada vez más artículos, todo libre. The Lancet es uno de los lugares, ha puesto una plataforma de centro de recursos para el COVID. Vamos leyendo cada día y ya se especulan muchos tratamientos diana para diferentes fases de la vida del virus, tanto a la entrada, que ya hablaremos que tiene que ver con la unión a este receptor AC2 en la célula, como en la transmisión, como en la expresión de ciertas proteínas que necesita el virus, e incluso hace 2 días se publica este antiparasitario animal, la ivermectina, que en 48 horas es capaz de cargarse al virus, por supuesto, ensayos in vitro, es decir, cada día nueva información, toda la ciencia volcada para afrontar esta crisis sanitaria tan potente que estamos llevando a cabo. Y entonces, pero aquí, con todos estos papers que hay, ¿qué busca esta charla, no? ¿Por qué necesitamos este enfoque más global? En primer lugar, porque cada vez tenemos más claro que la salud del ser humano depende de la interacción de múltiples factores. Ya sabemos que era muy naif pensar que todo lo que nos pasaba tenía que ver solo con nuestros genes, sino tenemos que ver también en cómo se expresan estos genes y cómo se relacionan con otros genomas que hay ahí, con nuestro microbioma, con nuestro viroma, con toda la flora intestinal que tenemos con nosotros. Y no solo eso, sino como todos estos genes se van a expresar de una manera o de otra en un entorno concreto, en el que se coma de una manera, en el que se respire un aire, en el que se fume, en el que no se fume. Y a todo esto, de manera resumida, se le ha llamado el exposoma, ¿no? Segundo, que cuanto menos sabemos de algo, más importante es que lo que hagamos no haga daño. Por lo tanto, una perspectiva basada en el contexto y en la fisiología, donde es mucho menos probable que hagamos daño, es muy interesante, sobre todo ahora que con la medicación no hemos podido hacer RCTs como tocan para las intervenciones más médicas. Segundo, además de este enfoque reactivo que os he enseñado, donde vamos a tratar un mecanismo de acción muy específico, vemos claramente que esta es una enfermedad que se basa con el contexto. Cuando veis las poblaciones de riesgo, tanto la edad como el tabaco, como la obesidad, como la hipertensión, son factores que tienen que ver con el estilo de vida de la persona, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo ese estilo de vida va a influenciar en la dinámica de esta enfermedad, y esto forma parte de lo que hablaremos en esta charla, ¿no? Como por ejemplo el fumar aumenta la mortalidad claramente, como la falta de actividad física o la falta de flexibilidad metabólica son predisponentes para que lleguemos a las fases más graves de la enfermedad, cuando hay una hiperactividad del sistema inmunitario, ¿no? Todo eso es lo que nos hace necesario este tipo de charlas con una perspectiva más global, o al menos este es el objetivo de esta ponencia. Y en cuanto a la suplementación, que también recomendaremos, ¿por qué recomendar suplementación cuando estamos estudiando fármacos tan específicos? Justamente por eso, ¿no? En este momento donde estos fármacos todavía no están completamente estudiados,
pero que siempre van a buscar un mecanismo de acción muy concreto. Cuando damos materia prima o damos a acciones más globales que influyen de manera sistémica en nuestro cuerpo, o damos plantas que suelen tener un espectro de actividad muy alta y que además dentro de cada planta hay muchos compuestos activos, veréis que, por ejemplo, la capacidad antivírica de muchos de los suplementos que recomendamos aquí es por diferentes vías, ¿no? Y esto permite que en estos momentos ataquemos de una manera más amplia a este virus y además, por supuesto, básicamente la mayor parte de estos suplementos con muy poco riesgo, ¿no? Entonces, desde el conocimiento concreto de los mecanismos que nos llevan a la infección por este virus, tenemos unas vías de intervención que lo máximo que pueden hacer es que no hagan nada, si lo hacemos con prudencia y conociendo los mecanismos, y que pueden tener cierto efecto. De ahí que también se recomienda suplementación. Por supuesto, para mí es extremadamente importante que lo hagamos desde el conocimiento que tenemos actualmente de este virus. Porque lo que estamos viendo es que la gente en la búsqueda de conocimiento, el miedo que se ha generado, pues tropecientos mil pastillas, estimuladores del sistema inmunitario, mucha información muy mezclada, sin realmente entender, la gente diciendo, extrapolando lo que va bien para el resfriado, extrapolándolo para la enfermedad del COVID-19 cuando no tiene por qué ser así. La verdad es que tenemos que hacer esto desde el conocimiento concreto de cómo funciona esta enfermedad. ¿Y cómo funciona? Básicamente se establecen 3 fases claras. Una primera fase infecciosa, donde lo más importante va a ser la carga viral. Una segunda fase donde empezamos a tener daño en el pulmón. Veréis que una de las vías de entrada principal es el pulmón. Y muchas de las patologías graves que vamos a encontrar son a este nivel. Y una tercera fase que tienen algunos pacientes donde hay una hiperrespuesta del sistema inmunitario. Veis que aquí la carga viral ya es mucho menos importante y es la hiperrespuesta del sistema inmunitario la que acaba generando una tormenta citoquímica que contamina a otros sistemas y acaba produciendo incluso la muerte. También sabemos, por suerte, que parece, al menos en macacos, que una vez infectados ya no hay una reinfección. Por lo tanto, los pacientes que han sufrido el COVID, el SARS-CoV-2, están inmunizados. Y esto es una muy buena noticia para esta contaminación progresiva que vamos a tener todos una vez haya pasado el confinamiento. Entonces, para entender este virus y poder afinar las intervenciones, lo que ya os anticipaba antes, este virus es más o menos un 87% similar al primer SARS que hubo. Es tan similar que por eso se ha rebautizado como SARS-CoV-2, por sus semejanzas con el primer virus, que hace tiempo que no se tienen casos, pero que conocemos bien. Este nuevo coronavirus, el que produce la enfermedad del COVID-19, el coronavirus original del SARS y otro conocido como el coronavirus humano NL63, encuentran su vía de entrada por un receptor celular conocido como AC2. Esto, Angiotensin Converting Enzyme 2, ¿vale? Receptor de AC2. Esto es muy importante porque si la vía de entrada es esta, con este conocimiento nos permite buscar estrategias para frenar esta vía tanto mediante medicamentos como mediante suplementos. Y una de las cosas para mí más espectaculares de estos virus y que me parecieron brutales es que este tipo de virus tiene la capacidad de escapar incluso retrasar la respuesta antivírica del cuerpo mediante impidiendo que se produzca, que se identifique el virus y que se produzca suficiente interferón de entrada, generando, ya veréis, una respuesta de interferón más tardía, y eso es muy importante tanto en el tipo de tratamientos que vamos a llevar a cabo en cada una de las fases como en lo que no deberíamos dar en cada una de las fases. Y
el coronavirus pertenece también a un grupo de virus mucho más amplios que tienen unos envueltos lipídicos, que de hecho es lo que este envuelto lipídico es lo que permite que nos lo carguemos con el jabón, ¿eh? Nos cargamos la grasa con el jabón, lavándonos las manos, ¿vale? Aquí este paper donde comparan el COVID-1 con el COVID-2, sí, con el COVID-2, vamos a llamarle SARS-1 y SARS-2, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, donde veis que tienen un 80% de un genoma idéntico y sus proteínas en un 87%. Y esto es uno de los criterios de decisión que he tenido en cuenta, que luego resumiré, para presentaros más tarde los tratamientos. Si es efectivo para el SARS-1, probablemente también lo será para el SARS-2. Lo segundo, lo que os decía, este virus se une a este receptor de AC2 y esta es la vía de entrada para este tipo, para la infección en las células. Y esto va a ser muy importante también para los tratamientos. Hay una charla espectacular que hará Xavi donde explicará todos estos mecanismos, las diferentes hipótesis que hay y cómo va a ser muy importante también la reducción de la angiotensina en todo este proceso y qué mecanismos hay. Una vez entendemos que este virus entra por esta compuerta AC2, entendemos muy bien porque el fumar es un riesgo severo para esta enfermedad del COVID-19, puesto que los fumadores tienen una sobreexpresión de este tipo de receptores y esto es lo que aumenta la vía de entrada de manera espectacular y hay una carga viral extrema. De hecho, triplica el riesgo de que esto transite y se vuelva una enfermedad severa. Bien, ¿qué más? Varios papers donde nos enseñan, como veis aquí, que tanto el SARS como el MERS, dos tipos de coronavirus que infectan a los humanos, escapan a la respuesta antiviral mediada por interferón, ¿no? Entonces, primero, se cree que esto tiene que ver con el envoltorio que hace que nuestro cuerpo no se dé cuenta de que este virus nos está infectando. Y segundo, que esto es brutal, hay mecanismos para que interferón no se vea expresado. Hay más de 15 mecanismos descritos de cómo este tipo de virus bloquean la respuesta de interferón. Esto es muy importante porque cuando interferón no se produce, además, lo que se ha visto, y esto se ve en esta enfermedad y se ve también en el SARS-1, implica también una mala respuesta del sistema inmune adaptativo. Entonces lo que vamos a tener es una respuesta del sistema inmune innato tardía y una respuesta deficiente del sistema inmune adaptativo. Y esto es lo que nos va a llevar a los casos más graves. Uno de los mecanismos más descritos es como en este caso el SARS-1, ¿veis? Inhibe este gen que básicamente es un gen inducido por ácido retinoico, es decir, por vitamina A, que va a inducir la respuesta inmunitaria mediada por interferón y como el SARS-1 bloquea la expresión de este gen. Este gen es una de las explicaciones por las que se considera la vitamina A como una vitamina antiinfecciosa, ¿no? Pues en este caso tendría mucho menos efecto como antiinfecciosa porque bloquea la expresión de interferón. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Básicamente porque nos encontramos diferentes situaciones con el SARS. Básicamente, si nosotros somos capaces de generar una respuesta de interferón temprana y adecuada, vamos a generar una buena respuesta, un buen freno de entrada a este virus. Vamos a modular rápidamente la carga viral y digamos que la patología es muy moderada. Lo que vemos en los pacientes graves es que no hay esta respuesta inicial, esto ya profundizaremos en la charla, y entonces lo que vamos viendo es que hay una respuesta retrasada que va a condicionar un daño pulmonar en un primer momento, porque el virus aumenta mucho su carga viral, mucho más que la respuesta de interferón, y además una mayor probabilidad de que se produzca esta tercera parte de una respuesta inflamatoria excesiva. En algunos pacientes también lo que vemos es que no hay en ningún caso respuesta por interferón, entonces sí que hay una carga viral importante, tienen unos síntomas como si fueran de resfriados, pero no va a más, no transita hacia esa tercera fase tan grave.
Otra cosa importante que os quería comentar, ¿por qué el resfriado no es un buen modelo para todas las fases? La mayor parte de los resfriados tienen que ver, los virus que provocan el resfriado tienen que ver con un mecanismo de adhesión diferente al AC2 y por lo tanto todos aquellos suplementos o medicamentos que van sobre la molécula de adhesión intercelular y CAM1, que es por la que nos infectan este tipo de virus, no va a tener ningún efecto en la enfermedad del COVID-19. Y segundo, hay muchos de los suplementos que utilizamos que lo que hacen es estimular justamente esta respuesta de interferón y esto hay que hacerlo con prudencia porque sí que es verdad que si conseguimos que haya una primera fase de pico de interferón que mate el virus antes de que profundice en la infección, es una buena cosa, sería la imagen que vemos aquí, ¿no? Esta primera imagen de aquí. Pero también vemos que si retrasamos, si inducimos el interferón tardíamente y corremos el riesgo de que transite hacia esta respuesta inflamatoria extrema y tardía, y de hecho se ve que el interferón, por ejemplo, en, en animales que se les meten dosis letales de influenza, con el interferón los vamos a proteger, pero en animales infectados por SARS, si les ponemos interferón, lo que les vamos a llevar es a la muerte. Entonces, el conocimiento de cómo funciona esta enfermedad es lo que condiciona de verdad los tratamientos. Por favor, huir de este tipo de cosas de tónicos generales para el sistema inmunitario. Por lo tanto, ¿cómo vamos a plantear el tratamiento? ¿En qué fase de la evolución de la enfermedad nos encontramos? Esto va a cambiar o al menos va a complementar lo que vamos a tratar. Segundo, ¿es efectivo contra el SARS? Si es efectivo contra el SARS, probablemente lo será. ¿Qué mecanismo de acción está utilizando? ¿Actúa sobre AC2? Entonces probablemente será efectivo. ¿Es un tipo de medicamento suplemento que estimula interferón? Entonces no deberíamos usarlo en todas las fases. Destruir es un tipo su mecanismo tiene que ver con destruir el envoltorio lipídico del virus, bien, porque esto sí que nos puede ayudar. Y en la medida de lo posible, aunque tenemos poca cosa, se ha probado en humanos, al menos con efectos relacionados, aunque sean más distantes, aunque sean con otros virus. Eso también es algo que me ha gustado incluir en la selección que he tenido a cabo, que he llevado a cabo para con los tratamientos que más tarde os presentaré. Bien, pues aquí tenemos la imagen, veamos en esta primera fase. Y en esta primera fase es espectacular cómo, hay muchos, ya se empiezan a presentar muchos suplementos o plantas que tienen, por ejemplo, la capacidad de unirse al receptor AC2 y de esta manera impedir la entrada del virus. Por supuesto, este receptor AC2 cumple funciones fisiológicas, entonces dependiendo de cada caso no vamos a utilizarlo de entrada si no hay un riesgo, digamos, de proximidad determinado o si no nos encontramos ya con pacientes con una sobreexpresión, por ejemplo, con un fumador. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, de todas estas plantas que vemos aquí y otros suplementos que tenemos en cuenta, ¿cuál es lo que parece que cumple más todos estos criterios que acabamos de comentar? En primer lugar, la lactoferrina. Brutal. La lactoferrina me encanta como suplemento porque tiene cero efectos secundarios, porque forma parte del tipo de respuestas inmunitarias o de defensas que se producen en mucosas previo a la actividad inmunitaria, y eso es muy interesante, es un mecanismo de defensa que nos va a ahorrar muchísima energía y además está demostrado que la suplementación por vía oral va a aumentar la concentración de lactoferrina en mucosas. Como sabemos que básicamente va a entrar por mucosas este virus, por la vía gastrointestinal que también tiene receptores AC2, pero también por la vía pulmonar y no solo en los pulmones, también se ha visto que en la nariz, en la boca, por aquí también nos contamina. Tener en este tipo de mucosas una concentración elevada de lactoferrina ya se ha visto que inhibe
la unión del virus a la pared y que es efectivo en el SARS, en el SARS-1, y por lo tanto muy probablemente efectivo con el SARS-2. ¿Qué más? Tenemos el sauco, la cantidad alta de ácido cafeico en el sauco. Se ha visto que tiene la capacidad de unirse al receptor AC2 e impedir, ya como veis aquí, la inhibición de la capacidad infecciosa del virus queda extremadamente disminuida. Estos son estudios in vitro, son simplemente que lo tengáis en cuenta, pero parece que funciona muy bien y además el sauco, en este otro virus, que es es un virus que infecta a las aves, pero que también es un coronavirus que entra por AC2, perdón, que no entra por AC2, pero que es un virus que tiene esta membrana lipídica y que también parece ser que el sauco destruye esta membrana, y en este paper lo que veis es que es necesario para inhibir la infección, pero también actúa sinérgicamente en el tratamiento. Entonces, varios mecanismos antivíricos que se combinan de esta sustancia, que además se ha demostrado que es efectiva en el SARS. Bueno, se ha demostrado. Estudios in vitro muestran que es efectiva contra el SARS-1 y todo eso nos hace incluirlo en los protocolos. Por supuesto, otro suplemento muy a tener en cuenta es el zinc. El zinc tiene la capacidad de inhibir diferentes proteínas que necesita el virus para su replicación. En este paper, por ejemplo, hablan de la papain-like proteasa, pero también se ha visto que inhibe la 3-CL proteasa o la helicasa, el zinc. Y además el zinc, aunque, como os decía, estos son mecanismos más distales, reduce, por ejemplo, la duración de un resfriado convencional en 3 días. En parte también porque el zinc sirve para actuar sobre moléculas de adhesión del virus del resfriado, y por lo tanto en estos casos sería más interesante unos niveles de zinc extracelular más altos. En este caso tiene que ver más con la replicación, pero al menos tenemos estudios en humanos asociados a todos estos estudios más in vitro que afectan sobre la replicación del virus. Todo esto me ha hecho también elegirlo dentro del protocolo. Tercero, el ajo, la alicina. ¿Por qué? La alicina es interesante. Aquí hay, este es un metaanálisis de Cochrane sobre los efectos antivíricos que tiene la alicina, y dentro de estos hay un estudio brutal que reduce la incidencia del resfriado común en un 60-70%. Lo interesante es que el mecanismo principal por qué la alicina funciona es porque destruye esta membrana lipídica y por lo tanto se hace extensivo también al SARS-2. Además, la alicina tiene efectos también antibióticos y se ha visto que en algunos casos, aunque no se está viendo en extremo en la enfermedad del COVID-19, aunque en UCI se utiliza de manera profiláctica aún un antibiótico como control de una respuesta bacteriana secundaria, sí que se ha visto en otros virus que acaban generando neumonías que la respuesta antivírica inicial permite que otros patógenos oportunistas bacterianos también nos infecten. Normalmente, si no hay una buena relación entre el neumococo y el Staphylococcus aureus, vamos a generar una respuesta extrema o excesiva de Staphylococcus aureus que se va a asociar a esta infección vírica inicial. Y lo bueno que tiene el ajo es que también es un gran controlador del Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Como veis en este paper que tenemos aquí. ¿Qué más cosas vamos a incluir en el protocolo? Vamos a incluir ya de entrada ácidos grasos omega 3. Tendréis una charla del doctor Cubrías muy interesante donde habla mucho más de los ácidos grasos omega 3. Deciros que en esta primera fase, aunque no tiene tanto que ver con mecanismos antivíricos, tenemos que, si estamos hablando de cómo vamos a afrontar este virus, tenemos que tener unos niveles adecuados de omega 3, que son deficitarios en la mayor parte de la población, para modular que la respuesta ante este virus sea la adecuada, no sea exagerada, y esto lo tenemos que hacer de entrada. Ya como mecanismos de prevención vamos a añadir tanto EPA como DHA.
básicamente porque son sustancias, es la materia prima para generar una barbaridad de sustancias que van a resolver, que tienen que ver con la regulación del proceso inflamatorio. Bien, hay algo que no es ni un medicamento ni un suplemento, que es gratis, que puedes hacer en cualquier sitio y que tiene un impacto brutal sobre el mecanismo de prevención y control de esta enfermedad. ¡Tun! ¿Pensáis que puede ser? Yo creo que no os lo estáis imaginando. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el descanso. El impacto que tiene la falta de sueño sobre nosotros es en general extrema. Todo el mundo sabe cómo se siente después de una noche sin dormir, pero para nuestro sistema inmunitario de una manera muy relevante. Debemos entender el sueño no solo como un momento de desconexión y recuperación, descanso o ahorro energético, sino que ahora sabemos que esto va mucho más allá, que forma parte de una regulación más amplia de distribución de la energía a los sistemas corporales que la necesitan en cada momento de una manera circadiana. Y la primera parte de la noche, cuando a todo el mundo le sube la fiebre, básicamente es donde vamos a generar una respuesta inmunitaria donde nos cargaremos a los virus que haga falta. Y como veis en esta imagen de aquí, claramente la disminución, dormir menos de 7 horas cada noche, va a generar un aumento de la probabilidad de sufrir patologías infecciosas con una peor respuesta a TH1 y también una peor respuesta, por ejemplo, del sistema inmune adaptativo en general, una peor respuesta a las vacunas. Este paper, por ejemplo, nos muestra que tenemos 3 veces más probabilidades de sufrir un resfriado si dormimos menos de 6 horas. Y otra de las cosas que más me ha encantado, porque tiene que ver mucho con el COVID cuando lo veía, es que se ha visto que la respuesta del sistema inmune adaptativo está extremadamente mermada con diferentes infecciones de diferentes virus si no hay una buena calidad del sueño. Como nosotros vemos que realmente los pacientes graves lo que tienen es una hiperactividad del sistema inmune innato con una disminución del sistema inmune adaptativo, por favor, la calidad del sueño es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Aquí algunas imágenes más en este paper que es interesantísimo, donde vemos realmente que durante la noche generamos este pico de citoquinas que van a arrasar con los patógenos que nos han infectado y que en cambio durante el día hay una respuesta inmunitaria antiinflamatoria porque no es un buen momento para que el sistema inmune robe energía. Veis como veis aquí, hay una actividad importante del sistema inmune innato durante y adaptativo. Bueno, esto es sistema inmune innato, pero también tiene una respuesta adaptativa que no os he puesto la imagen, pero está en este paper también, pero lo que veis es una producción de citoquinas proinflamatorias durante la noche que mata a los virus y luego durante la mañana, interleuquina 10, hay una inmunorregulación porque lo que interesa es que la energía vaya a otros sistemas. Entonces, es súper importante que consigamos una buena respuesta inmunitaria y esto lo vamos a conseguir también regulando nuestro sueño. A veces no entiendo estos protocolos que hablan tanto de esta pequeña acción de un suplemento concreto y no hablan de cosas tan básicas como mejorar la flexibilidad metabólica o mejorar el sueño. Hay ciertos dilemas que os quiero compartir con vosotros en cuanto a la elección del tratamiento. Número 1 es la vitamina A. Como os decía, es considerada como la vitamina antiinfectiva. Pero por otro lado, se ha visto que la vitamina A estimula la expresión de el receptor AC2, ¿no? Entonces, justamente la puerta de entrada de este virus, ¿no? Entonces, esto me genera ciertos dilemas que ahora discutiré un poco. Primero, anticiparos que ocurre exactamente lo mismo con la vitamina D. Por un lado, la vitamina D es
súper eficiente para los virus estacionales, induce la expresión de muchas sustancias antivíricas, entre ellas sustancias parecidas a la lactoferrina, pero también, como veis aquí, lo que hace es sobreexpresar AC2. ¿Qué estamos viendo? Y entonces hay varios autores que tienen sus reticencias en el uso de la vitamina A y la vitamina D. Lo que estamos viendo es que la mayor parte de los estudios donde se sobreexpresa AC2 tiene que ver con animales que tienen alguna patología previa. Por lo tanto, para mí hay una gran diferencia entre sujetos sanos y sujetos con patología previa. Y segundo, en qué momento nos encontremos de la enfermedad, porque habrá momentos donde quizá no me arriesgaré y momentos donde la capacidad inmunorreguladora que tienen estas vitaminas supera con creces este mecanismo concreto, sobre todo cuando la carga viral deja de ser tan importante. Ya lo veremos. Pero ya veréis que en el protocolo necesitaba explicaros esto para veros por qué en cada fase a veces utilizo más vitamina A y vitamina D y a veces menos. ¿Qué más dilemas? Una gran sustancia antivírica, el própolis, pero su efecto es mediado por interferón. Por lo tanto, hay que ir con cuidado porque ya sabéis que parte de los síntomas más graves que vamos a sufrir por la enfermedad del COVID-19 tienen que ver justamente por este pico de interferón tardío. Otro, la monolaurina. En varios directos que he hecho, gente que me ha escrito, ¿por qué nunca hablas de la monolaurina, de esta grasa del ácido láurico del coco que tiene estos efectos antibacterianos y antivíricos? Particularmente porque se ha visto que afecta a la funcionalidad de las células T. Y puesto que esta enfermedad afecta a, cursa con una disfunción del sistema inmune adaptativo, es bastante importante, para mí es importante desechar este suplemento que de hecho algunas personas están recomendando. Otro, por último, no me cabía en la diapo y he puesto aquí, dilema 5, las setas. Para mí, las setas, suplemento de elección antivírico principal en un montón de patologías por todos los mecanismos que toca. Tiene que ver con porque tiene un efecto antivírico directo, porque tiene un efecto en la adhesión del virus, en la replicación y en proteínas que el virus expresa. Pero es verdad que las setas inducen la expresión de interferón y frenan la producción de interleuquina 10. Entonces, aquí de nuevo en esta imagen, no en todo momento, sobre todo si nos movemos por aquí o por aquí cuando el virus ya ha infectado, yo no quiero inducir esta respuesta de interferón ni quiero afectar a la capacidad inmunorreguladora porque esto me puede llevar a sufrir este caso de aquí, este caso de una hiperactividad inflamatoria mediada por macrófagos, como veremos. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, ¿qué pasa cuando el virus está lejano? Es decir, queremos hacer una protección antivírica, pero no tenemos un riesgo importante cercano, ni hay ningún familiar que lo haya tenido, e incluso no estamos ni en un momento de confinamiento. Es básicamente hemos titulado como la fase preventiva. En este caso, vamos a utilizar lactoferrina, aproximadamente unos 300 miligramos al día. Vamos a dar zinc, que el zinc se puede dar en suplemento. Para que sea bien absorbido se debería dividir en varias tomas al día. Lo que dicen los estudios es que de 7 a 15 miligramos 4 veces al día es lo que va a dar más biodisponibilidad. Esto lo podemos obtener, por ejemplo, de comer 1 o 2 ostras al día, por ejemplo, aunque también lo podemos tomar en suplemento, como queráis, ¿no? También ir a comer. Tengo un amigo que el otro día me invitó a su casa y está absolutamente adicto a las ostras. Digo, mira, pues ya tienes una excusa como otra cualquiera para tomar ostras cada día, pero en general lo podemos tomar en formato de suplemento. Pero sí deciros que es mejor tomar estas dosis más pequeñas que no tomar estos megasuplementos de 50 miligramos al día, 50 miligramos por toma de una sola vez. El zinc, como sabéis, siempre tiene que estar balanceado con cobre y en este caso es interesante, el cobre tiene también algunos efectos antivíricos, en este caso no tanto en la capacidad de replicación como veíamos que ocurría con el zinc, sino que el virus en sí mismo sobrevive muy mal en un ambiente rico en cobre. De hecho, cuando se hacen estudios de
en superficie donde sobrevive el virus, en cobre vive muy poquito tiempo, entonces vale la pena aportar un poquito de cobre, que son unos 4 o 5 miligramos, que casi siempre los podemos aportar desde la dieta, pues 4 miligramos de cobre lo pueden dar 25 gramos de espirulina, 40 gramos de shiitake, 50 gramos de sésamo, 50 gramos de cacao del 90%, o tomar nada, 4 miligramos de cobre también sería efectivo. El ajo, unos 180 microgramos por día de alicina estabilizada, es importante que sea un suplemento de calidad, con un diente de ajo machacado y que esté expuesto durante 10 minutos para activar la alicina. Es importante que no sea cocinado ni mezclado con otros ingredientes porque pierde parte del principio activo. En esta primera fase donde ya sí que me interesa, ¿no? Yo, en caso de que yo no esté expuesto a una carga viral muy grande, pero me llegue algún tipo de virus, sí que me interesa que pueda producir una respuesta por interferón adecuada, y puedo utilizar también setas. Veis que de setas no os pongo dosis. ¿Por qué no os pongo dosis? Porque realmente varía mucho en cuanto al tipo de seta, la pureza, y básicamente yo creo que aquí os tenéis que guiar más por los fabricantes y por la confianza, porque varía mucho según la cantidad de betaglucanos que tenga, y es muy difícil ajustar las dosis, ¿de acuerdo? El descanso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vivir de día y dormir de noche, desconectarnos de pantallas durante la noche, hacer una hora cool down, un momento cool down donde bajemos el ritmo, no estemos a tope todo el día. Básicamente con esto, respetar nuestras horas de luz y oscuridad como mecanismo universal, aunque hay muchísimas más cosas a llevar a cabo, y respetar esas horas de sueño. La gente que duerme bien, pero simplemente se lía a ver una serie o se lía con otras cosas y no está llegando a las 7 horas y media, 8 horas que necesitamos. Y si quieres utilizar el estilo de vida como prevención, va a ser mucho más efectivo el descanso que todos los suplementos que te he dicho antes. Vamos a tomar 2 gramos de EPA o 2 gramos de DHA. Yo normalmente los recomiendo alternados. Y en esta primera fase vamos a tomar entre 3.000 y 5.000 unidades internacionales. Podemos tomar un poquito más. Sí que es verdad que si eres una de aquellas personas que sobreexpresa, ya tienes sobreexpresados AC2 o tienes una patología renal, me lo pensaré si darlo en esta primera fase o un poquito más tarde. Pero en esta fase lejana, yo creo que aportar un poco de vitamina A es interesante. Unas 5.000 unidades internacionales al día puede ser bastante interesante. Y deciros que falta un factor determinante en esta fase preventiva que os comentaré más adelante. Bien, cuando estamos todavía en una fase de prevención o tratamiento inicial del virus, pero hay un poco más de riesgo de contagio, estamos en un momento como el actual, o tenemos algún familiar cercano, esto cambia un poco más el tratamiento. Recordad que en esta primera fase, como veis aquí, lo más importante es la carga viral. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir en la lucha de disminuir la carga viral. ¿Cómo? Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí ya empieza a mosquearme un poco más, inducir la respuesta por interferón. Entonces, el propóleo y las setas las vamos a quitar. Vamos a introducir el sauco, que va a inhibir la capacidad infecciosa del virus uniéndose al receptor AC2. Y vamos a disminuir, sobre todo en aquellas personas con alguna patología previa, la vitamina A y la vitamina D de entrada, aunque luego ya os anticipo que la recuperaremos. Se está hablando muchísimo de la vitamina D y es muy importante. Entonces, este es uno de los dilemas más relevantes que os comentaba, ¿no? Cuándo utilizarla y cuándo no. Y eso está por ver. Yo lo que propongo, por lo que veo ahora, es si estamos en esta primera fase inicial y no hay un riesgo claro, o sea, donde estamos muy expuestos a una carga viral importante, no hay un riesgo
muy claro de que vayamos a tender hacia un pronóstico más grave de la enfermedad, quizá aquí la disminuiría, perdón. Sigue faltando, pero a este protocolo le sigue faltando un factor determinante en las intervenciones que estamos llevando a cabo, y es justamente el confinamiento. Como dicen aquí en esta reunión de perros, dice: bien, por fin lo hemos conseguido, ya todos los humanos se quedan en casa con nosotros. Y un gato que dice: ¿cómo es que a mí nadie me ha informado de esto? Bien, hay algo que me parece sorprendente que no se esté hablando, y es este confinamiento, cuando lo que más ha cambiado la vida de la mayoría de nosotros, y de manera muy drástica, es este confinamiento. Si a esto le unimos esta sensación de falta de confianza en nuestros dirigentes, que en muy pocos días han pasado de esto no pasa nada, esto es un resfriado un poquito más fuerte, en muy pocos días declarar estado de alerta y ponernos a todos confinados, ¿no? En aquellos que hemos puesto las responsabilidades o hemos votado para que adquieran la responsabilidad de solucionar esto con solvencia, han generado esta contradicción tan importante. Y además todas las imágenes que tenemos de un sistema de salud saturado, personas cercanas que nos están diciendo ya que ha habido muertes, y toda la información ingente que está viendo con el virus, que tan contradictoria, que esto va por aquí, va por allá, que no sabemos, que sí, y además los medios de comunicación presentándolo todo como si fuera una competición, ¿no? Aumentando mucho la alarma, ¿no? Ya hay más infectados en España que en Italia, ¿no? Todo es una competición, ¿no? Esta falta de confianza, este exceso de información que genera ruido, y sobre todo este aislamiento está generando un impacto sobre nosotros y también sobre la respuesta que estamos haciendo al virus. Y esto para mí se le está dando muy poca importancia, porque literalmente la desconexión social duele. Existen evidencias de que los opiáceos no solo mejoran, no solo tienen efectos analgésicos para el dolor físico, sino también reducen la angustia de la separación en mamíferos no humanos y también en seres humanos. De hecho, se especula que parte de que seamos unos animales tan sociables, los seres humanos, se debe a que separarnos nos genera síndrome de abstinencia de todos estos mecanismos opioides. Segundo, hay, sobre todo en el procesamiento del sistema nervioso central, se comparten vías de lo que tiene que ver con la experiencia de aislamiento y la experiencia de dolor físico, principalmente en estas áreas de aquí, la corteza insular y la corteza cingular anterior dorsal. Por lo tanto, un dolor físico y un dolor y un aislamiento social coexisten. Y es muy importante que esto, más que con el aislamiento real, es la percepción de soledad. Y esta percepción de soledad influye también cómo es mi estado corporal previo. Este estudio es espectacular, cómo la sensación a la desconexión social que podamos tener depende del grado de inflamación previo que tengamos. A mayor inflamación, mayor percepción de desconexión social. Entonces, sí que vemos que al confinamiento en muchos aspectos llegamos tarde. Y llegamos tarde en que comemos mal, en que no regulamos nuestra flora intestinal, en que nos falta vitamina D como inmunoregulador, en que tenemos una vida extremadamente estresante, en que estamos en contacto con toxinas, y que todo esto va a generar un estado inflamatorio previo que nos va a generar una respuesta alarmante y una percepción de desconexión social, y por lo tanto un sufrimiento. Pero no solo es porque nos genera un sufrimiento, sino porque se ha visto que ante esta percepción de soledad, y esto es un paper donde uno de los autores también es McEwen, que es el top 1 en estrés y que ganó el premio de un fisiólogo muy importante que se llama el Carl Richter Award,
el premio de Carl Richards, que es un fisiólogo espectacular, os recomiendo lecturas suyas, donde hay una distribución de la respuesta inmunitaria y sobre todo lo que vamos a perder es capacidad citotóxica, capacidad antivírica. Parece ser que cuando profundizamos en la respuesta inmunitaria ante la sensación o percepción de soledad, la respuesta inmunitaria que va a generar es un aumento de los mecanismos antibacterianos y antifúngicos y una disminución de la respuesta antivírica. Aunque esto es súper lógico, ¿no? Al final los virus los vamos a contagiar cuando hay mucha gente, nos vamos a contagiar de virus cuando hay mucha gente y por eso ahora el gobierno ha declarado este confinamiento. A mí me parece que la biología es maravillosa, ¿no? Cómo la percepción de aislamiento justamente va a potenciar aquellos peligros que probablemente vamos a sufrir aislados y va a disminuir lo que probablemente no nos va a ocurrir, que es una infección vírica. Pero este confinamiento es por una pandemia vírica, ¿no? Entonces no interesa mucho, ¿no? En definitiva, lo que se ha bautizado con el nombre de Conserved Transcriptional Response to Adversity, es decir, esta respuesta alarmante al estrés mediado por soledad, a largo plazo lo que nos va a afectar como individuos es a la capacidad de responder ante un virus y va a afectar a las defensas de los individuos contra este virus. Va a retrasar la respuesta de interferón y probablemente empeora el pronóstico. Entonces es extremadamente importante que conozcamos la fisiología de todo esto y claro que nos tenemos que confinar, pero no tenemos que aislarnos, no tenemos que sentirnos solos. Esto es súper importante. Debemos contrarrestar en base a este conocimiento este aumento del riesgo de sentirnos solos. ¿Cómo? Algunas ideas pueden ser cuanto más calma, cuanto menos inflamación interna tengo, menos percepción de soledad tengo. Entonces todo aquello que hagas bien, muévete, come alimentos y no productos, descansa tus horas, toma el sol, aunque sea en una ventana. Todo esto es lo que nos va a ayudar a que la percepción de soledad sea mayor. La información, otro aspecto es la información. Hay una barbaridad de información en estos momentos y demasiada información a veces genera ruido. Necesitas comprender lo que está pasando, entonces obtén esa información, pero luego no te recrees en todo eso. Una vez tú hayas obtenido lo que necesitas saber para llevar bien el confinamiento, por favor, olvídate, deja las noticias, da igual que se esté contaminando África en estos momentos si eso te hace sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, obtén la información exclusiva que necesitas para tener más calma. Cuidado con la trampa del sufrimiento anticipado. Varias personas, varios pacientes me comentan, no, pero la economía, lo que va a pasar. En este momento es un buen momento para conectarse con aquello en lo que eres bueno, en lo que funcionas, en lo que eres virtuoso y empezar a hacer cosas desde aquí, hacer cosas en las que te sientes virtuoso y no anticipar lo mínimo posible. Aquí también entrarían todas las estrategias de meditación, mindfulness, que seguro que también conocéis. También debemos entender que se pasan por diferentes etapas emocionales durante este virus. Hay una ira, hay una negación, hay varias etapas que van coexistiendo y donde pasamos momentos de aceptación, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos a ese momento de aceptación de, vale, es lo que hay, estamos confinados, está este virus, bueno, tiro para adelante y ya está. Pues estar identificando esta parte de la aceptación es interesante. Y por supuesto, y más importante, dentro de que estás confinado en tu casa, encuentra maneras de conectarte socialmente. Por suerte esto ha ocurrido con una capacidad tecnológica súper alta y tenemos muchísimas maneras de conseguirlo. Así que Skypes, fiestas virtuales, vermuts virtuales, llamadas de teléfono. Me ha gustado mucho esta sensación que he visto de muchas personas, de muchos pacientes y en mí mismo, incluso de conectarte con viejos amigos que hace mucho tiempo que te gustaría hablar con ellos, pero has necesitado este pequeño parón
para darte cuenta de que es el momento, ¿no? Pues déjate, este pequeño impulso que tiene, déjate llevar por este impulso y sobre todo conecta con tus redes sociales y también conecta contigo mismo. Si conectas con esa parte de ti que te acompaña, un poco lo que decía antes, y recuperas aquellas cosas que a lo mejor esta vida tan ajetreada, preconfinamiento, no te dejaban hacer, es un buen momento para que, aunque estés solo, te sientas acompañado. Por lo tanto, esta información, que es también muy relevante, nos hace incluir en el protocolo la conexión social, determinante para una buena respuesta antivírica. Bien, una vez superada, podríamos decir que este es un poco el protocolo de esta primera fase y entramos a analizar la segunda fase. Aquí ya nos estamos a partir del día 7, donde empiezan a haber este tipo de síntomas y empezamos a ver, como veis aquí, a partir del día 7 ya marcadores de que empiezan a pasar otras cosas. Sube la interleuquina 6, sube la ferritina, que es un marcador que nos avisa bastante y bastante prematuro, y otros marcadores, bueno, el recuento linfocitario, empiezan a pasar otras cosas aquí. Como vemos, esto aparece a partir del día 7, aparece normalmente la disnea, es uno de los principales signos clínicos que nos van a alertar de que esto está transitando a problemas más graves, que básicamente es un daño pulmonar. Este daño pulmonar tiene que ver con que las células pulmonares con AC2, que son las células mucosas y las que producen surfactante, al impedir la producción de surfactante vamos a generar con mayor facilidad atelectasias por un colapso alveolar. Va a haber también una pérdida de la integridad del epitelio intestinal, con lo que esto genera. Parece que también esto va a progresar hacia lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SARS, donde ya encontramos exudados y desechos en los alveolos pulmonares, también una acumulación de fibrina, y esto es muy interesante, que parece que está asociado a una desregulación de la enzima urosinasa, y esto digo que es interesante porque probablemente saldrán tratamientos también a este nivel, y por supuesto lo que vemos es que empieza a haber un aumento muy relevante de macrófagos en el pulmón. ¿Qué hacemos en esta fase? Lo primero, aquí ya sin duda vamos a incluir la vitamina D. Aquí ya recordad que, perdón, vuelvo un momentito para atrás para que lo veáis. Aquí ya donde está señalado hay menos importancia de la carga viral y hay una combinación entre carga viral y respuesta inflamatoria del huésped, y entonces la vitamina D es importante también por otros aspectos que ahora os presentaré. Primero, en muchísimos metaanálisis la vitamina D previene la respuesta, el daño pulmonar en infecciones virales, es un inmunomodulador de las respuestas por infecciones virales, y además este es un paper publicado hace muy poquitos días en The Lancet. Más que es una propuesta que se hace por aquí. La vitamina D es un regulador del sistema renina-angiotensina, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos pasado esta primera fase de una carga viral super bestia, donde el virus ha ocupado el receptor AC2, que tiene mecanismos fisiológicos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Unas angiotensinas muy altas, y eso condiciona una respuesta inmunitaria determinada. Y vitamina D ya hemos visto que regula este nivel. Por lo tanto, no perdemos nada en incluirla en esta fase, y sí que probablemente vamos a ganar mucho. También sabemos que varias infecciones pulmonares por virus aumentan la expresión de radicales libres. Esto se debe a que probablemente esta carga oxidativa mayor, que hace que las células exploten, hace que haya una liberación y propagación de viriones y que el virus se expanda dentro de nuestro cuerpo. Y aunque es verdad que la carga oxidativa es utilizada para matar el virus, sí que se ha visto que unos buenos mecanismos de defensa antioxidantes van a mejorar muchísimo el pronóstico y van a mejorar también la respuesta del sistema inmune adaptativo. Por lo tanto, otra de las cosas cuando ya nos estamos entrando en la fase pulmonar va a ser mejorar las respuestas antioxidantes. En este
caso claramente el glutatión es interesante. Se ha visto en muchas patologías asociadas al pulmón su efecto y cómo en el pulmón el glutatión va a permitir que no haya una respuesta inmunitaria excesiva, una protección del tejido, una menor expansión del virus y una protección para que no haya muerte pulmonar, ¿de acuerdo? Y luego ya de un punto de vista más especulativo, parece ser que el virus necesita esta carga oxidativa para expresar ciertas proteínas y la glutationización de estas proteínas va a impedir que este virus se propague y que inflame y que haya una respuesta inflamatoria también. Va a impedir que el virus se propague y también va a mejorar que haya una mejor respuesta inmunitaria ante ese virus. ¿De acuerdo? Aquí que nos interesa, aquí está el paper donde lo explica básicamente cuáles son los mecanismos propuestos. Y además esto tiene que ver con la tercera fase que veremos un poquito más adelante, que es la transición a una respuesta inflamatoria exagerada, puesto que la muerte celular por radicales libres y la liberación de Danger Associated Molecular Patterns tiene que ver con esta respuesta que nos lleva a lo que vamos a llamar la tormenta citoquímica que caracteriza la tercera fase de esta patología, de la enfermedad por COVID-19. Bien, pero ahora nos encontramos aquí, el virus ya está penetrando, ya está dañando al pulmón y aquí deberíamos incluir en nuestros protocolos algún suplemento más. Básicamente unas 10.000 unidades internacionales de vitamina D y entre 250 a 1.000 miligramos de glutatión liposomado al día. Cosas importantes aquí. Hemos visto que si los síntomas empiezan en el día 7, mi propuesta, sobre todo en aquellas personas con algún factor de riesgo, es que este tratamiento se inicie un poquito antes. Entonces yo lo iniciaría a partir del día 5. Si vemos que son personas que están generando una clínica de fiebre y tos repetida importante, que sigue con el día 5 con fiebres altas, yo no me esperaría a los primeros síntomas para introducir esta parte del tratamiento. Bien, y vayamos por fin a la tercera parte del tratamiento que para un friki de la fisiología ha sido espectacular esta oportunidad de estudiar más y aportar, y yo creo que entre todos vamos a conseguir una intervención más global y una comprensión mayor de por qué llegamos a esta tercera fase, donde aquí lo más importante ya no es tanto la carga viral, sino la respuesta de nuestro cuerpo ante esa infección que ha durado ya muchos días. En este momento se produce esta respuesta retardada por interferón que va a generar una actividad de una célula inmunitaria, los macrófagos, con una liberación masiva de citoquinas y una hiperactividad del sistema inmunitario. Esta tormenta de citoquinas es importante, que es realmente una respuesta inmune muy disfuncional y que va a contribuir a un daño orgánico sistémico e incluso a la muerte. No es, a veces parece que estemos hablando como de una respuesta exagerada, ¿no? Y los pacientes dicen, pero ¿por qué va a ser malo una respuesta exagerada? No es simplemente se ha pasado un poquito con la respuesta. Es realmente una actividad extremadamente potente donde vamos a encontrar unos niveles de neutrófilos muy altos, unos niveles de linfocitos más bajos. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver también una respuesta del sistema inmune adaptativo más bajo, principalmente CD4, CD8 y natural killers. Vamos a ver niveles muy altos de interleuquina 6, de tumor necrosis factor alfa, y empezamos a ver estas respuestas retardadas de interferón, también de ferritina. Y esto ya nos está empezando a enseñar. En los últimos estudios se ha visto que estos marcadores nos pueden aportar cierto valor predictor en el tipo en lo que va a ocurrir, ¿no? Donde la relación neutrófilos-células T
killers, T-killers, como un predictor importante de la gravedad de la enfermedad, la interleuquina 6 como un predictor importante para que vaya a requerir la persona ventilación y los linfocitos bajos como el predictor más importante de muerte. Entonces, esta disfuncionalidad del sistema inmune adaptativo. Entonces, un pequeño recordatorio de cómo funciona nuestro sistema inmune ante una infección para entender concretamente cómo funciona esta enfermedad y de esta manera poder hacer un tratamiento, poder proponer de una manera adecuada este tratamiento. Lo primero que tenemos para defendernos son las propias barreras, nuestras barreras físicas que impiden la entrada de patógenos y que también producen sustancias antimicrobianas, ¿no? Pues el moco, el pH del estómago, las lisosimas, las IgAs de las mucosas, la lactoferrina, sustancias presentes que van a impedir que estos microbios pasen la primera barrera, ¿no? Tenemos esta primera barrera. Una vez pasada esta primera barrera, lo que vamos a encontrar es que según el tipo de bicho que haya, vamos a generar una respuesta más mediada en el sistema inmune innato, se activa el sistema inmune innato, una respuesta más mediada por neutrófilos cuando el virus puede ser fácilmente fagocitado, cuando el microbio puede ser fagocitado para microbios pequeños, o una respuesta más mediada por eosinófilos para patógenos más grandes, tipo parásitos. Y el tercer protagonista clave en una respuesta del sistema inmune innato son los macrófagos. Los eosinófilos los pongo aquí en negrita porque no nos interesan tanto en este caso. Los macrófagos funcionan como un apoyo de las otras células inmunitarias y también como un control de que no haya una respuesta exagerada cuando funcionan con normalidad. Entonces tienen una respuesta bivalente. Y la clave, lo que estamos viendo es que la clave va a ser estos macrófagos. Los macrófagos, como ven aquí, apoyan muchísimo el proceso inmunitario, captan los virus, también secuestran hierro para impedir la replicación vírica que necesitan el hierro, liberan esta ferritina también por lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que cuando este macrófago es infectado por el virus y también por residuos de células que han muerto por necrosis, que también se unen a estos receptores llamados Toll-like receptor 9, lo que va a ocurrir es que vamos a inducir una liberación tardía de estos macrófagos que van llegando al pulmón de este interferón que es el desencadenante más importante de la respuesta inmunitaria en lo que se considera una tormenta citoquímica. Cuando se ve que esto es lo que está ocurriendo en este tipo de virus, incluso se habla de que, si hay una hiperactividad del sistema inmune muy importante, se empieza a hablar de la inmunosupresión como tratamiento. Y esto es un poco... entonces, esto probablemente en algunos casos es efectivo, pero vamos a tener que ir con cuidado. Y de hecho, de otros conocimientos ya se empieza a decir, por favor, cuidado con los mecanismos de inmunosupresión, porque no solo dañan aquello que está generando esta respuesta inadecuada del sistema inmune innato, sino que suprimen otro tipo de procesos inmunitarios que son altamente importantes. Entonces, ¿qué tal si encontramos mecanismos que en vez de inmunosuprimir, inmunomodulen? Y esto solo a modo de ejemplo o a título de ejemplo, como veréis muchas charlas por ahí que se habla del uso de los corticoides y cómo los corticoides están desaconsejados, porque lo que se está viendo es que ahora se está viendo que particularmente pinta de que aumentan la mortalidad, ¿no? Entonces, cuidado con inmunosuprimir porque no es selectivo inmunosuprimir, ¿no? Cada vez se están encontrando tratamientos más selectivos para esto y probablemente encontraremos, pero si encontramos mecanismos de inmunomodulación donde actuamos sobre aquello que se está desbalanceando y que genera esta respuesta excesiva, pues vamos a tener eficiencia con mucho menos riesgo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender de estas células que son brutales, los macrófagos, esto es que
se van a polarizar hacia una respuesta llamada macrófagos M1 o una respuesta inflamatoria o una respuesta M2 o antiinflamatoria según el contexto que haya. Entonces, si nosotros somos capaces de mediar o de influir sobre que parte de estos macrófagos generen una respuesta más antiinflamatoria que controlen el contexto inmunitario del sistema inmunitario, muy probablemente vamos a conseguir que no haya un desbalance tan potente, ¿vale? Esto ya estamos viendo que ante una patología, es verdad que en un primer momento hay una patología, hay una respuesta TH1, está coexistiendo los M1, pero rápidamente, esto por tanto macrófagos inflamatorios, pero rápidamente hay un escalado de M2 que es lo que no está ocurriendo en esta patología y que vale la pena influenciar. En definitiva, los macrófagos, según el contexto, van a actuar potenciando la inflamación y llevándonos al síndrome de hiperactividad por macrófagos o a una respuesta antiinflamatoria. ¿Y qué es lo que sabemos? Ahora sabemos muchas cosas sobre esto. Es muy importante. Sabemos que la actividad metabólica de las células inmunitarias y particularmente, como dice en esta paper, de las células dendríticas y también de los macrófagos van a inducir su función. Y esto es espectacular. Hay una barbaridad de estudios desde el 2011 que hablan sobre el inmunometabolismo que también podemos aplicar en esta patología. Entendiendo que una respuesta inflamatoria por parte de nuestros macrófagos depende principalmente del uso de glucosa como sustrato energético y en algunos casos glutamina, aunque la glutamina es un poco más controvertido. Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Cuando nosotros queremos luchar contra un virus, queremos una respuesta intensa, potente, rápida y efectiva. Y ahí la glucosa es lo mejor, pero lógicamente una célula no puede vivir mucho tiempo en una actividad glucolítica anaeróbica y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de ir transitando hacia una respuesta más antiinflamatoria para no pasarnos de rosca. Esta respuesta básicamente mediada por la beta-oxidación. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos capaces de generar un contexto para facilitar la beta-oxidación, puesto que primero es la actividad metabólica y luego la expresión del tipo de actividad fenotípica de estos macrófagos, vamos a conseguir apoyar este proceso. Al menos esta es una de las vías, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta aquí, por tanto, que unos niveles de angiotensina elevados afectan a la capacidad de inactivar hypoxia-induced factor 1 necesario para ir hacia un metabolismo más aeróbico. Por lo tanto, y en esta patología esto es importante, porque si necesitamos para aclarar angiotensina 2 a AC2 y AC2 ha sido ocupado por los virus, es bastante probable que tengamos unos niveles de angiotensina 2 elevados. Por lo tanto, aquí sí que hay que incorporar vitamina A y vitamina D y os animo a que veáis en la charla que dará Xavi sobre este mecanismo de acción en concreto, donde hablaréis sobre muchos más mecanismos asociados a la angiotensina 2. ¿Qué más? Tenemos que ver qué genes se están expresando y cómo los vamos a expresar. Sabemos que para que se expresen M2 tiene que haber una actividad baja de mTOR, no tiene que haber un momento de alta actividad glucolítica ni anabólica, digamos. Segundo, hay un gran boicoteador, un anti-M2 es tumor necrosis factor alfa. Entonces aquí es muy importante que llegue un bloqueador de tumor necrosis factor alfa que son los ácidos grasos omega 3. Se sabe que en momentos donde hay actividad inmunitaria, omega 3 va a viajar a esta región de aquí por el propio transporte por la propia aumento, por la quimiotaxis, por la llegada de células a la zona. Entonces es importante que aquí aumentemos las dosis de omega 3 para controlar la liberación de tumor necrosis factor alfa y que permita este pivotaje hacia macrófagos M2. Que son extremadamente importantes para inducir esta respuesta que se llama alternativa o antiinflamatoria o que atenúa la inflamación.
pero lo que va a permitir que un macrófago se exprese como proinflamatorio o que se exprese como antiinflamatorio, sí que es verdad que estamos en un contexto muy proinflamatorio, con este interferón, con estos Danger Associated Molecular Patterns, pero necesitamos, por lo tanto, contrarrestarlo con cosas que vayan hacia aquí. Y de verdad, uno de los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta es que se estén expresando genes asociados a la actividad oxidativa, al metabolismo oxidativo. Veréis incluso estudios en animales al respecto ahora un poquito más adelante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo parte de los macrófagos ya llegan, digamos, activados de una manera o de la otra, es decir, ya no como monocitos, sino como macrófagos M1 o M2 a la región. Entonces, cuanto más alta sea el número de macrófagos M1 que tengamos en otras partes del cuerpo, cuando migren hacia la región, muy probablemente pues, van a reaccionar aumentando esta respuesta inflamatoria. Entonces, situaciones que ya conocemos, ¿no? Pues una permeabilidad intestinal alta o, por ejemplo, la obesidad, que claramente va a hacer que estos macrófagos residentes transiten de M2 a M1 por la acumulación de adipoquinas proinflamatorias en la región, ¿no? Entonces, como podría ser una de las explicaciones por qué la obesidad es un factor de riesgo a llegar a este tercer estadio, por una incapacidad o un aumento de una proporción de macrófagos M1 corporales. Curiosamente, el SAUCO también actúa a este nivel, ayuda a atenuar la inflamación producida en ratones producida por la obesidad. Pero no puedo dejar de resaltar que la primera intervención, de nuevo, va a ser generar el contexto facilitador para un metabolismo de la beta-oxidación. ¿Y eso qué es en muchos casos? Espaciar comidas. Y es muy curioso porque ¿qué nos ocurre? ¿Qué es lo que se conoce como sickness behavior o comportamiento del enfermo? Pues que se nos quita el hambre. ¿Y no será que es un mecanismo altamente seleccionado para conseguir controlar la respuesta inmunitaria? Esto es algo que se ha estudiado poco, a mi parecer, para lo importante que es, pero sí que hay algunos estudios al respecto y hay un poquito de controversia a este nivel, porque lo que está clarísimo es que restringir la comida, al menos en animales, ante una infección bacteriana, aumenta la vida. De hecho, por ejemplo, en diferentes patologías bacterianas hay un 30% más de mortalidad si se les obliga o si se les inyecta comida a los animales de laboratorio. Ante una respuesta vírica que queremos que sea intensa, corta, potente, con fiebre, lo lógico es que en un primer momento justamente lo contrario. El permitir el uso de glucosa va a llevar hacia la adaptación, bloquear el uso de glucosa lleva a la disfunción. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que parte de esta mejor respuesta antivírica por la glucosa es porque ayudan a estos macrófagos M1 a producir interferón, ¿vale? Igual que pasa con el propóleo, igual que pasa con las setas. Entonces, en este caso, que ya la carga vírica no es tan importante, que estamos hablando de esta tercera fase final, donde lo que nos interesa es que no haya una respuesta importante tardía de interferón, justamente lo que vemos aquí es que bloquear el uso de glucosa claramente disminuye de una manera bastante significativa, disminuye los niveles plasmáticos de interferón. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Esto no es algo que nosotros deberíamos inducir, sino que las personas que realmente tienen una salud metabólica como toca, pues lo que nos encontramos en ciertos momentos va a priorizar un metabolismo basado en la glucosa, en ciertos momentos va a producir un metabolismo basado en la beta-oxidación y que el cuerpo utilizará uno u otro según lo que necesite en cada momento. Pero la situación actual
de muchas personas es que el hecho de que comamos tan seguido y con una carga glucémica tan elevada hace que nuestro metabolismo de todas nuestras células estén extremadamente adaptadas al uso de glucosa y cueste muchísimo que beta-oxidemos. De hecho, el típico americano no beta-oxida, no produce cuerpos cetónicos en ningún momento del día. Y se produce un mecanismo conocido como memoria celular o glucose hystéresis, que quiere decir que la capacidad de cambiar de estatus metabólico de una célula cuando lleva mucho tiempo o ha estado muy expuesta a glucosa está mermada. Entonces, estos macrófagos tienen mayor dificultad de transitar de un metabolismo glucolítico a lo que necesitan en este momento, que es beta-oxidar para expresarse como M2. Por lo tanto, esta explosión de lo que se está viendo que tiene que ver con espaciar comidas, esta publicación en New England Journal of Medicine, que el ayuno intermitente es clave, lo deberemos utilizar como estrategia terapéutica o es una propuesta de estrategia terapéutica en estos pacientes. Lógicamente, como la carga viral está ahí, es menor, pero está ahí, lo que no vamos a hacer es un ayuno completo, pero espaciar comidas para generar estas oportunidades de uso de la beta-oxidación, e incluso yo os diría que una sola ingesta al día, sobre todo si hay una anorexia clara por la presencia citoquínica, es decir, la persona no tiene hambre, hay que ayudarnos de eso, porque es algo inocuo y que puede ser muy efectivo. Es verdad que yo lo complementaría con algo de glutamina, probablemente, sobre todo según el caso, porque la glutamina no está claro que influya tanto en la expresión de M1 y M2 y si corremos el riesgo de una respuesta inmunitaria excesiva, que al menos no nos quedemos sin energía o no degrademos extremadamente músculo. Pero es algo que por su simpleza y por el efecto que va a tener es espectacular que no se esté teniendo en cuenta aún y básicamente está claro que el inmunometabolismo es la revolución que está por venir. Más cosas, porque esto lo discutía el otro día con un compañero de la clínica. A veces es complicado decirle a alguien que está ya pasándolo mal que ayune, ¿no? Entonces tenemos otras maneras que ayune, que espacie comidas, por favor, que haga 2 comidas al día. Si eso vemos que es muy complicado, yo no digo que lo hagamos con pacientes que están en la UCI, pero en estadios previos, cuando ya vemos que vamos hacia allí, deberíamos recuperar esa capacidad. Cuanto más espaciemos comida, mejor. Si hacemos un time restricted feeding y comen en una ventana de 10 horas, pues eso que ganamos, ¿no? Todo ese espacio donde no haya ingesta y sobre todo no haya ingesta de carbohidratos, vamos a ganar a la hora de permitir esta beta-oxidación. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esta modulación de la expresión de genes inflamatorios en el macrófago que lo va a llevar a M1, en parte viene mediado por las sirtuinas, por este tipo de enzimas que necesitan NAT como cofactor. Y de hecho es muy curioso que el NAT justamente va disminuyendo con la edad, ¿no? Y entonces es una de las razones que puede explicar que a menor NAT, mayor dificultad en expresión de M2 y por lo tanto un factor asociado más al hecho de que la edad sea un factor de riesgo de mortalidad de este tipo de enfermedad. Y de nuevo, claro, con el NAT que vemos, que el NAT celular, que sin él moriríamos, sus niveles dependen de la actividad física, por lo tanto, la actividad física es determinante y muchas veces ya llegamos tarde porque lógicamente esto no lo vas a hacer en la UCI. El ayuno, esto tampoco lo vas a hacer en la UCI, entonces todos los estadios preventivos necesitaríamos, pero también si estoy en confinamiento y no estoy infectado, es un buen momento para espaciar comidas, para practicar ayuno intermitente, para moverte, utiliza apps de entrenamiento, por ejemplo Mammoth Hunters ahora la ha abierto gratuitamente, lo que queráis, lo que más os guste, bailad, haced lo que queráis, pero por favor moveros. Y también hay un suplemento que ya se ha demostrado en otras patologías que es efectivo para modular la inflamación mediando en la expresión de NAT, que es el resveratrol. El resveratrol básicamente disminuye la expresión de genes inflamatorios, las moléculas de adhesión y el estrés oxidativo, y esto va a ser clave también en esta patología. Por lo tanto, es algo que incluiremos, eso sí, en esta tercera fase, el consumo de resveratrol. Y la otra gran sustancia, de nuevo volvemos al sueño, es la melatonina. La melatonina inhibe el inflamosoma
y alivia el daño pulmonar en patologías inflamatorias. Básicamente impide la expresión de genes inflamatorios, pero actúa a un nivel muy, muy importante sobre los macrófagos. Aquí tenemos un macrófago M1 y nos alargaríamos mucho en la ponencia, de hecho es una ponencia extensa, pero es que teníamos muchas cosas que decir, como todos, aquí donde veis melatonina, a ver, puntero láser, aquí donde veis melatonina, veis todos los mecanismos por los que melatonina inhibe la polarización hacia macrófagos M1. Y lo mismo como facilita hacia la expresión de macrófagos M2. Y esto, simplemente porque lo tengáis en cuenta. La melatonina también tiene su pico más o menos en esta edad y disminuye a medida que nos vamos haciendo adultos. Puede ser otra explicación porque los adultos tienen un factor de riesgo mayor, o sea, una cosa no quita la otra, se asocia a los niveles de edad, y los niños las pasen casi sin notar ningún tipo de efectos, ¿no? Por esta modulación de la respuesta inflamatoria. Seguramente hay muchísimas más cosas, no quiero decir que esta sea la única, pero me parece al menos curioso comentarlo. Por lo tanto, en esta fase 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a facilitar la flexibilidad metabólica, como en la medida de lo posible y según el caso, espaciar comidas, hacer time restricted feeding, quien se lo pueda permitir, en esta fase a partir del día 6-7 empezar a hacer una sola comida al día. Si vemos que la actividad inmunitaria ya es muy alta, eso no lo vamos a hacer o vamos a suplementar con glutamina, pero es importante tenerlo en cuenta y que, lógicamente, el trabajo ya tenía que venir de casa. Justamente la obesidad que cursa con una incapacidad de utilizar el metabolismo de la beta-oxidación es un factor de riesgo y aquí es donde tenemos que generar este tipo de contextos, ¿vale? Resumiendo, como veis, esto es una propuesta basada en la plausibilidad biológica que tiene y el poco daño que puede hacer, pero cada paciente es un mundo con esto, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, tenerlo en mente y en cada una de las fases según el paciente que tengamos, en la medida de lo posible, sin generar más daño que el que pretendemos evitar, espaciar comidas va a ser clave para mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Vamos a aportar melatonina, 5 a 10 miligramos al día. Tengo que deciros que con la melatonina la dosificación es súper variable. Hablan de gente que habla de megadosis cuando hablamos de 10 miligramos y hay gente que habla de 300 miligramos como megadosis. Básicamente los estudios se mueven en estos 5 o 10 miligramos, pero probablemente se pueden aportar más dosis, 1 o 2 gramos al día de resveratrol. Esto es lo que David Sinclair, el autor del famoso paper de Hallmarks of Aging, que tiene que ver mucho con las sirtuinas, recomienda. Y en este caso sí ya vitamina A en dosis elevadas como un mecanismo inmunorregulador clave y mantener la vitamina D de la fase pulmonar, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, si los síntomas empiezan en el día 7 y la sepsis es en el día 10 y la muerte es en el día 19, tenemos margen, aquí tenemos margen para generar un contexto inmunorregulador. Aquí la carga viral ya empieza a ser mucho menos importante, entonces en estos días que la cosa no está tan grave, para impedir que haya una sepsis, aquí para mí sería la ventana de oportunidad más importante para generar un ayuno intermitente. Bien, aquí más o menos todas las intervenciones resumidas. Esta primera fase donde sí que vamos a utilizar mecanismos antivíricos, vamos a utilizar el propóleo, vamos a utilizar las setas, el descanso, el omega 3, la vitamina A, y donde podemos añadir por supuesto el sauco en esta parte más de aquí. También necesitaremos todas las estrategias para el confinamiento social. Luego la carga oxidativa y la regulación del sistema renina-angiotensina propio y la inmunomodulación propio de la vitamina D en la fase más pulmonar. Y esta fase que entra aquí y sigue hacia aquí con flexibilidad metabólica, melatonina, resveratrol y vitamina A.
En definitiva, esto es todo lo que os quería explicar. Espero que os haya encantado. Yo acabaría esta charla con esta frase de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, si no mejoro el contexto, no me salvo yo, no me salvo yo. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos en directos que haremos para este Summit. Nos podéis encontrar en estas redes sociales, tanto en Regenera PNI, en mi propio Instagram, Néstor Regenera, o en Mammoth Hunters. Ha sido un verdadero placer. Os deseo lo mejor dentro de esta situación de alarma y nos vemos pronto. Un saludo.